Antiguo Testamento. Daniel. Daniel 8. Gabriel, el ángel del fin de los tiempos. El año tercero, del reinado del rey Baltasar, yo, Daniel, tuve una visión, después de aquella, que había tenido anteriormente. Y oí hablar a uno de los santos. Y otro santo, dijo aquel que estaba hablando. ¿Hasta cuándo durará lo anunciado en la visión del sacrificio perpetuo, el pecado de la desolación, y el abandono del santuario, y del ejército que serán hollados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Y será purificado el santuario. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión, y trataba de comprenderla, vi de pronto, delante de mí, un personaje de aspecto humano. Y oí una voz humana, sobre el río Ulai, que gritaba: Gabriel, explícale la visión. Y oí la voz de un varón, de dentro de la puerta de Ulai, el cual exclamó, diciendo: Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó al lugar donde yo estaba. Cuando llegó me asusté, y caí de bruces. Me dijo: hijo de hombre, entiende. Esta visión se refiere al tiempo del fin. Mientras me hablaba, perdí el conocimiento, cara en tierra. Me tocó, y me hizo enderezarme donde estaba. Luego, dijo: mira, voy a revelarte lo que ocurrirá, al fin de la ira, porque el fin está fijado. Y dijo: he aquí, que yo te haré saber, lo que ha de acaecer, al final de la cólera, pues la visión, va a parar a tiempo final. Y me dijo: voy a enseñarte, lo que sucederá al fin del tiempo de la ira, pues tendrá fin, ese tiempo. Díjome entonces: yo le mostraré, las cosas que han de suceder, al fin de la maldición, o castigo de Israel, porque este tiempo, tiene su término. El carnero que has visto, con sus 2 cuernos, significa los reyes de los medos, y los persas. El macho cabrío velludo, es el rey de Grecia. El cuerno grande entre sus ojos, es el primero de sus reyes. Este se rompió, y los 4 cuernos que salieron en su lugar, son 4 reinos, que saldrán de su nación, pero no alcanzarán su poder. Al término de su reino, cuando los pecadores lleguen al colmo, surgirá un rey insolente, y hábil en engaños. Su fuerza crecerá tanto, que proyectará cosas inauditas. Sus empresas prosperarán, destruirá a poderosos, y al propio pueblo de los santos. Llevará a cabo sus engaños. Se creerá mucho, y en plena paz, destruirá a muchos. Incluso se alzará contra el príncipe de los príncipes, pero sin que intervenga mano alguna, será destruido. Es verdad lo que dijo la visión de las mañanas, y las tardes. Pero tú guarda en secreto la visión, pues se cumplirá en tiempos remotos. Entonces, yo, Daniel, me desmayé, y estuve enfermo unos cuantos días. Luego me levanté para ocuparme de los asuntos del rey. Seguía espantado por la visión, y no la comprendía. Daniel 9. El ángel explica el fin de los tiempos.
A la hora de la ofrenda de la tarde, estaba todavía hablando. Confesaba mis pecados y los de Israel, mi pueblo, y suplicaba a Yahvé, mi Dios, que defendiera su santo monte. En ese momento, Gabriel, aquel que había visto al principio de la visión, se acercó a mí, volando. Estando aún hablando en mi oración, he aquí Gabriel, el varón a quien al principio había visto en la visión, volando arrebatadamente, me tocó en la hora del sacrificio de la tarde. Y me habló así: Daniel, he venido ahora para instruirte. Y me instruyó, y me habló, y dijo: Daniel, ahora he salido para instruirte, y para que tú entendieses. Y me instruyó, y me habló, en los términos siguientes: Daniel, yo he venido ahora, a fin de instruirte, y para que conozcas los designios de Dios. Mientras estabas orando, se pronunció una palabra, y he venido a comunicártela, porque Dios te ha elegido. Presta pues atención a esta palabra, y entiende la visión. Desde el principio de tus ruegos salió la palabra. Y yo he venido para mostrártela, porque eres varón de deseos. Tú pues, está atento a la palabra, y entiende la visión. La orden se me dio, desde luego, que te pusiste a orar, y yo vengo para mostrártela. Porque tú, eres un varón de ardientes deseos. Atiende pues, tú ahora a mis palabras, y entiende la visión. «70 semanas están fijadas sobre tu pueblo, y sobre tu ciudad santa, para poner fin a la perversidad, para terminar con el pecado, para borrar la ofensa, para instaurar una justicia eterna, para que se cumplan visiones y profecías, y sea ungido el Santísimo». Compréndelo bien. Desde que fue dada la orden de reedificar Jerusalén, hasta un jefe ungido, son 7 semanas. Luego, en 62 semanas, plazas y muros serán reconstruidos, pero en tiempos difíciles. Después de las 62 semanas, será muerto un ungido, sin que se encuentre culpa en él. Y la ciudad, y el templo, serán destruidos por el pueblo, de un rey que vendrá. Y terminará como sumergida. Hasta el fin habrá guerras, y los desastres que Dios ha previsto. Aquel príncipe impondrá su ley a gran parte del pueblo durante una semana. Durante la mitad de una semana hará cesar los sacrificios y las ofrendas. El devastador colocará el abominable ídolo en el templo, hasta que la ruina decretada por Dios caiga sobre el devastador. Reflexiones. A partir del capítulo 7, se abre la segunda parte del libro de Daniel, de carácter visionario. Daniel se presenta como profeta que recibe mensajes de Dios por intermedio de sus ángeles. El capítulo 8 hace referencia a la segunda visión. El carnero y el macho cabrío, donde se muestra a Daniel un carnero con 2 astas, y después un macho cabrío, que primero solo tiene un asta, y luego le nacen 4, el cual vence al carnero. El primero señala al rey de los medos y persas, y el segundo al de los griegos. Falicinio de un príncipe cruel, cuya impiedad y ruina se muestran al profeta. En este capítulo, al parecer Daniel es testigo de un diálogo entre seres misteriosos celestiales, al que Daniel llama santos, en este caso ángeles, y uno de ellos puede ser Gabriel. En el capítulo 10, aparece un personaje misterioso, que puede ser también uno de estos interlocutores. En la literatura apocalíptica, es muy común esta multiplicación de interlocutores. Gabriel interpreta la visión del profeta. Del carnero y el macho cabrío,
y explica la predicción de las 70 semanas de años, durante el periodo del exilio de Jerusalén. En el capítulo 9, mientras el profeta confesaba su pecado, es decir, el pecado colectivo de su pueblo, en el que se incluía él mismo, se le apareció Gabriel, como lo había hecho en la visión anterior. Era la hora de la ofrenda de la tarde, cuando Daniel está concentrado, pensando en la profecía de Jeremías. El ángel le comunica, que desde que comenzó su oración, había sido dada la orden, o declaración sobre la profecía de Jeremías, que va a seguir. Dios ha respondido con prontitud, porque Daniel es su predilecto, por su fidelidad en todo. La aclaración que le va a hacer Gabriel, es complicada, y le pide la máxima atención. El ángel, quiere mostrar, que la salvación esperada, llegará, pero después de un lapso de tiempo muy largo. Así, Gabriel anuncia al ansioso Daniel, que han sido prefijadas por Dios, 70 semanas. Es decir, que el número de 70 años, de la profecía de Jeremías, se ha convertido en 70 semanas de años. Aún deben pasar muchos años, antes de que el pueblo, y la ciudad de Jerusalén, adquieran la plena liberación, como consecuencia de la cancelación de la prevaricación, y del pecado. Con esta frase, la profecía se dirige claramente a la era mesiánica. La principal característica de los tiempos mesiánicos, en la literatura profética tradicional, es la desaparición del pecado, el reinado de la justicia, y de la equidad. Dios, no tarda en escuchar, la humilde oración. Pues como dice el salmista, Él, atiende a la oración de los humildes, y no desprecia sus plegarias. Con su oración, brota sus frutos. Y Daniel, es consolado por un mensaje mesiánico, cuyo portador es Gabriel. El arcángel Gabriel, es el mensajero de los misterios relacionados con la venida del Mesías. Los ángeles y arcángeles, anuncian a los hombres, ya las cosas grandes que rebasan la razón, ya las pequeñas que caen bajo su dominio. Gabriel, es generalmente llamado, solo arcángel, pero la expresión usada por San Rafael, yo soy el ángel Rafael, uno de los 7, que asistimos delante del Señor. Y las propias palabras de San Gabriel, yo soy Gabriel, que asisto a la vista de Dios, han llevado a algunos a pensar, que estos ángeles, deben pertenecer al mayor rango. Pero esto se explica generalmente, refiriéndose a su rango, como el mayor de los mensajeros de Dios, y no ubicándolos, entre los serafines y querubines. El nombre mismo de Gabriel, expresa la idea de su elevación. Según algunos, significa hombre Dios. Y más propiamente, según otros, virtud, fortaleza de Dios, porque ha comunicado al hombre, una fortaleza toda divina.